Pregoneros de la educación popular. Comienzo de marzo en Neuquén con calor y viento intensos. Nos visitan Laura Parada, profesora de Lengua y Literatura, y Ari Datri, psicóloga y docente. Vienen a contarnos qué implica ser brigadistas de la educación popular. En su relato tocan temas de profunda importancia social. A partir de la experiencia vivida en uno de los territorios donde trabajan, van interiorizándonos de los desafíos del plurigrado y de la situación de extrema desigualdad en que encuentran a las chicas y los chicos. La escucha atenta, la que promovía Paulo Freire como condición fundamental de esta pedagogía, lleva a Laura y a Ari a vivir una experiencia maravillosa, donde se percibe claramente cómo la imaginación, la creatividad, el juego aportan significado al arte y a la ciencia, construyendo así, en una relación de respeto, confianza y estímulo, un conocimiento auténtico y profundo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Laura, hola Ari. Que es hermoso que hayan venido. Nos recibimos con mucho cariño porque sabemos que tienen montones de cosas para contar. Así que cuando tengan ganas, empiecen por lo primero, que sería contarnos quiénes son, qué están haciendo, por qué vienen a contarnos qué. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Yo soy Laura, me dicen Negra, y soy profesora en nivel medio de Lengua y Literatura, y estuve participando el año pasado, en 2024, de lo que son las brigadas educativas. Así que también me considero educadora popular, que no es lo mismo que ser profe en el aula. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ari, psicóloga, profesora en el Instituto de Formación Docente número 4. Todavía no me animo a definirme como educadora popular, en potencia quizás. Falta todavía, pero están las ganas. Junto con la Negra participamos de las brigadas educativas y además estamos en una agrupación, Vendaval. Por supuesto. Eso, ¿qué será Vendaval? Ahora, hoy que hay tanto viento, está ideal para que nos cuenten. Bueno, Vendaval es un espacio de educación popular que impulsamos algunos compañeros y compañeras de Patria Grande aquí en la ciudad de Neuquén. Con la intención un poco de la lectura que tuvimos para dar inicio a este proyecto fue que no había acá en concreto una propuesta que haga educación popular, que salga a los territorios, que trace otros lazos con la comunidad y que estaba todo muy centrado en la escuela pública, que por supuesto que la defendemos y también militamos por la escuela pública, pero nos parecía que había que salir un poquito más al barrio, a los territorios, así que bueno, en eso estamos, con distintos proyectos este año. Hay un laburo incipiente en cárceles, estamos con las brigadas también, estamos con talleres de formación, así que ahí, va caminando. ¿Qué es esto de las brigadas? Bueno, las brigadas educativas son un dispositivo que se crea en el año 2020 con la pandemia para tratar de dar alguna respuesta más urgente, digamos, a aquello que el Estado no estaba pudiendo resolver, porque se cerraron las escuelas, por supuesto por motivos sanitarios y es comprensible, pero hubieron muchos chicos y muchas chicas que quedaron en el camino. Así que un poco se crearon para dar una respuesta a esa problemática y quedaron funcionando. Así que el año pasado fue la primera experiencia de brigadas educativas aquí en Neuquén.
y estuvimos participando en 3 espacios sociocomunitarios. Se sumaron algunos voluntarios y voluntarias y bueno, le dimos comienzo al proyecto. ¿Ustedes dos trabajaron juntas en alguna de esos territorios? Sí, estuvimos juntas, bueno, casi todo el año, junto con otras compas también, no estábamos solas, teníamos una organización para ir 2 veces por semana, los lunes y los jueves, con un grupo realmente muy lindo de fundamentalmente infancias, que concurrían a veces sí, a veces no, con sus mochilas, con sus tareas. Así que bueno, la idea era estar ahí disponibles para estas infancias, acompañarles fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con apoyo escolar. Ese fue por ahí el primer objetivo, pero siempre iban surgiendo algunas otras cuestiones para acompañar, para andamiar. Así que el trabajo realizado fue muy, podemos decir, surtido, Sí. de mucho aprendizaje también para nosotras y bueno, tratando siempre de llevarlo, ¿no? Dentro de este marco de las brigadas educativas que implican como espacios de militancia organizada, ¿no? Que buscan la transformación social y política, poder generar esos espacios de encuentro para esa transformación. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Ustedes llevan algún material específicamente? ¿Esperan a ver qué pasa con los chicos? No sé, me los imagino juntándose contentos porque llegan adultos que van a acompañarlos, ¿no? ¿Voy? Dale. Como en el truco, ¿voy? Dale. Fue un ir pensando el esquema un poco sobre el andar. Íbamos con una planificación, pero era muy general y fuimos haciendo acuerdos también con las infancias, de modo que durante las 2 horas que estábamos ahí aproximadamente, tratábamos en un momento, el primer momento siempre es el del encuentro, de saludarnos, de contarnos cómo estamos, qué pasó durante esos días, después poder trabajar algunas cuestiones que tenían que ver con lo escolar, si traían sus cuadernos, sus libros, hacer algunas tareas. Y después nos permitíamos un momento para el juego, para actividades más recreativas, a veces planteadas por nosotras y otras veces surgían de la espontaneidad de los mismos niños y niñas. ¿En qué lugar está esta brigada? ¿O cómo se llama? ¿Hay un nombre de brigada? Esto de brigada me suena como medio a lo militar, digo, no sé. Sí, puede sonar un poco militar, pero así se llaman, son las brigadas educativas. Y el merendero en el que estuvimos participando con Ari el año pasado se llama La Resistencia, pero los vecinos ahí lo conocen como el Santillán. De hecho, un día nos dijeron, ustedes van al Santillán, y nos quedamos, ¿viste? Como, claro, el Santillán es el centro sociocomunitario. Está ubicado en Valentina Norte Rural, justo atrás del hipódromo. Y no es menor mencionarlo porque, bueno, aparecen ahí todas unas historias. Después, a medida que fuimos conociendo a los chicos, aparecía mucho esta cuestión muy presente de los caballos, del hipódromo, de las cabalgatas, de las jineteadas. Habían algunos que participaban en la jineteada, por ejemplo, entonces querían juntar plata para comprarse una boina, una bombacha de gaucho. ¡Qué hermoso! Sí. Qué hermoso. Y sumando esto que decía Ari, con respecto a lo del apoyo escolar, nosotros, si bien la idea, digamos, el objetivo era poder hacer las tareas de la escuela, era uno de los objetivos, porque entendemos que el acompañamiento pedagógico de esas trayectorias educativas involucra muchas otras cuestiones. La lectura, la escritura, leer cuentos. Teníamos siempre un ratito, siempre que podíamos, ¿no? Porque el grupo era bastante variado, de edades muy dispares. Iban desde niños y niñas de 2, 3, 4 años hasta una de 12, terminando ya la primaria. Entonces era difícil también
plantear una actividad que sea la misma para todos, ¿no? Ahí pusimos todo en juego, todo lo que es el plurigrado, por ejemplo. Claro. Que por ahí en la escuela uno lo piensa muy, como de una manera un poco más homogénea, si se quiere, y también es un error. Porque en la escuela todas las trayectorias también son dispares, si se quiere. Y teníamos ese momentito para una lectura, por ejemplo. Y surgían cosas interesantes ahí. Ahí verán, me imagino, donde más los iban conociendo a los chicos también, esto de tener esos datos, por ejemplo, de los caballos y de cómo les interesaba, me imagino que surge sobre todo, ¿no? Cuando aparece la lectura o el libro, ¿no? O el cuento. El juego también, El ¿no? juego. Sí, el juego y sobre todo una escucha atenta Claro. de esas cosas que emergen casi espontáneamente, comentarios que por ahí hacen, cosas que te cuentan de su vida cotidiana que tratábamos nosotras ahí de recuperarlo, ¿no? Y de hacer algo con eso. Y esto de que ustedes encuentran un relato entre místico, ¿de qué se trata eso? Un poco místico, no sé si leyenda, que viene además de una tradición no local, ¿no? Eso que les había entusiasmado tanto, yo me acuerdo de las llegaban a las reuniones con un entusiasmo absoluto con eso que habían elegido. Ahí tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción con la negra. Hace rato, ¿no es cierto? Sí. Creo que fueron las primeras cosas que hicieron el año pasado, Sí, ¿no? pero yo tratando de hacer memoria, ayúdame negra, me parece que el puntapié inicial tuvo que ver con que se trabajó un texto que era una leyenda. Sí, el bombero. El bombero, ahí. Y la de Salamanca. ahí apareció este relato. Que nunca lo nombramos hasta ahora. Estamos hablando ¿De qué estamos hablando? del Silbón. Del Silbón. Del Silbón. El Silbón es un personaje legendario que en realidad creo que es de origen venezolano, si no me equivoco, por lo que habíamos estado indagando en su momento. Y claro, como decía Ari recién, surge porque estábamos leyendo unas leyendas y unos mitos. Primero leímos el del bombero, algunos lo conocían, otros no, no era tan popular acá en la zona de Neuquén. Y después leímos el de la Salamanca, ¿no? Esta caverna del diablo, esta cueva del diablo, que se trataba de un gaucho que iba y le vendía el alma al diablo a cambio de obtener un beneficio. Entonces una nena, Kiara, la más grande del grupo, dice, es como el Silbón. Entonces nos quedamos y le digo, ¿quién es el Silbón? Y ahí empezó toda la historia del Silbón, que de repente era un mito que había ahí, que tenían ellos, que lo conocían y que nosotras no teníamos ni idea, porque conocemos, no sé, La Llorona, ponele historias así más comunes, pero del Silbón nunca habíamos escuchado hablar. O sea que ellos le contaron a ustedes. Sí. Ellos nos contaron a nosotras, sí. Exactamente. Qué bueno. Y lo más loco de todo, creo yo, es que todos lo habían visto al Silbón, que era real para ellos y bueno, para nosotras también, digo, corriéndonos de esta lógica, ¿no? De cómo entender a la literatura y qué cosas son ficción y qué cosas son reales, me parece que ahí eso se desdibuja mucho, porque en este pensamiento mítico aparece una cuestión con la verdad que es muy fuerte, que ¿cómo íbamos a decirles que era un personaje de mentira? Si ellos nos decían que lo veían y que lo escuchaban, ¿no? Sí. No, ahí salió la literatura, ¿no? Sí. La psicología, ¿cómo lo aborda esa parte? Porque digo, le salió de repente... Un poco a eso quería ir. Podríamos decir muchas cosas, ¿no? En relación a, si se quiere, más a lo psicológico. En principio, lo que me aparece es esto de esta posibilidad que se nos abrió para poder observar a estas infancias pudiendo acceder a cómo interpretaban su entorno, el barrio, qué les llamaba la atención, sus preocupaciones a través del Silbón. De hecho,
hubo un par de ocasiones que salimos a recorrer el barrio con la excusa de ir a aquellos lugares donde se manifestaba el silbón. Y la verdad que fue muy lindo porque no fuimos nosotras, las adultas, que impusimos una ruta. Los niños y las niñas nos llevaron a recorrer el barrio de una manera distinta, a mostrarnos su territorio con sus ojos de niños y de niñas. Y eso fue muy lindo porque creo que nos mostró un mapa vivo, me sale decirlo así. Cuando empezamos a organizarnos para participar con las brigadas educativas de los distintos espacios sociocomunitarios, una de las primeras tareas que nos propusimos fue ir al barrio, empezar a tantear, a ver dónde está la parada de colectivo, hay salita de salud, hay plaza, hay esto, hay lo otro. Y fuimos armando de alguna manera el mapa físico, que es el que solemos ver en el papel o en el Google Maps. Pero con esta experiencia realmente ese mapa se transformó en un mapa vivo y hasta palpitante, les diría, ¿no? Y aparte muy de propiamente el lugar, ¿no? Porque era lo de ellos, en realidad. O sea, que más digamos, más verdadero para ellos no podía ser ese paseo, digamos. Era lo que ellos les mostraban, ¿no? Uh-huh. Me parece extraordinaria la experiencia, desde lo pedagógico extraordinario y desde lo didáctico también. Porque totalmente. Evidentemente ese mediador que usaron fue para mejorar profundamente, me imagino, las relaciones, porque cuando el chico ve que el adulto se prende en lo que ellos proponen, es una marca de respeto muy grande para ellos, ¿no? Y para generar la confianza, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando recuperamos la historia del silbón, cuando vimos ahí que había un potencial, que estaba bueno explorarlo, nos dimos cuenta que por ahí le ponían más entusiasmo a hacer tareas que tuvieran que ver con esto. Claro. Llevamos, me acuerdo que Ari armó una grilla de preguntas, por ejemplo, para que también practiquen la escritura, para que hagan algún ejercicio, digamos, de lectoescritura, y se enganchaban. Adaptamos algunas actividades porque habían algunos nenes y algunas nenas que todavía, incluso estando en 3º o 4º grado en la primaria, no sabían leer y escribir bien. Entonces llevábamos imágenes del silbón, por ejemplo, y tenían que poner cómo se llamaba cada parte del silbón. La bolsa con huesos, el sombrero largo, la joroba, ¿no? Cositas que tenían que ver con el silbón, pero que también eran una práctica para ellos de lectura y de escritura también. Por supuesto, claro. En esto de las brigadas, tiene un momento como... Porque estaban ustedes dos, pero había otras compañeras más, no sé si se pueden nombrar, decir los nombres, pero ahí están en la clandestinidad, brigadas. No sé. No, están, sí. Quedaste con el silbón y dijiste, no tiene que ver misterio. Claro. En concreto, fuimos más o menos 7, 8 compañeras sosteniendo la actividad, y cuando se sumó Ana, se sumó Flor, se sumó Luciana, se sumaron algunas otras compañeras, se sumó Rosa también, que al principio tenían algunas contrariedades con esta historia del silbón. Decían, pero ¿no será alguien que es de verdad? ¿No será alguien que se disfraza, que los persigue? Y había también una cuestión con esto de salir al barrio, de salirnos de ahí del merendero, de ir a recorrer, como decía Ari, ¿no? Si los chicos dicen que está ahí en la chacra, bueno, vayamos y veamos qué hay ahí. Claro. Y había todo como un temor, como una reticencia, ¿no? Como, no, pero mira, pero si les pasa algo, pero los padres, las madres, ¿no? Como... Pero creo que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Como que a veces tenemos como una mirada muy institucionalizada que no nos permite ser del todo libres. Sí, claro. Y claro, que yo entiendo el temor de las compañeras, por supuesto que es entendible, pero yo siempre insistía, no, pero vamos. Y bueno, terminamos yendo, pero no sé, me pareció que eso, claro, es como que generaba... Es como un juego de adaptaciones, ¿no? Mutuos. De ustedes, entre ustedes, de ustedes con los chicos con ustedes. O sea, hay toda una movida ahí que cada cual le va a dar el tiempo, ¿no? Y las posibilidades que tiene. Uh-huh. Pero está bien esto de lograrlo hacer en equipo, ¿no?
Totalmente. Sobre todo miren la riqueza de la diversidad, nada más que entre ustedes dos ya, alguien de letras, alguien de psicología, ya la riqueza que provoca ese intercambio, ¿no? Ujú. Y suponete que haya alguien que trabaje también con el dibujo, porque evidentemente si hay algo que ayuda al dibujo es un tema así, es fascinante para los pibes. Bueno, se van agregando, ¿no? Esto de que el arte está unido al alfabeto y está unido a la filosofía, y cuando todo se junta, para el chico es mucho más verdadero que cuando uno le está separando por hora y por día y por minuto, porque ellos lo conciben así al mundo también. Sí, totalmente. Y yo ahí, perdón, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Yo trabajando ahora en nivel medio acá en Neuquén, ahora se está implementando un nuevo diseño curricular y se trabaja, la propuesta es que se trabaje por áreas temáticas, unir distintas materias. Y bueno, también hay alguna reticencia por parte de los profes en general, ¿no? No sé, me parece que tienen sus razones, salirse pero... de la costumbre, salirse de lo seguro, ¿no? Claro, pero O de yo lo que creo aprendieron. claro, como esto, el miedo a perder la especificidad de la materia, ¿no? Sí. Cuando por ahí, para el aprendizaje es mejor que no esté todo tan compartimentado. Exacto. Incluso pienso etariamente, ¿no? Digo, no estoy diciendo que la escuela no tenga que estar dividida por grados o por años, porque sería demasiado tal vez. Pero en la vida aprendemos así, aprendemos mezclados, aprendemos más chicos, más grandes. Aparte Bien. el chico que tiene mucho interés, por ejemplo, ¿no? En la literatura, la va a encontrar en esa juntada de cosas, en esas relaciones, porque le va a gustar eso y se va a acercar a eso. Pero se va a acercar reconociendo todo lo demás que le están mostrando también, entonces es mucho más rico. Sí. Me parece que está muy bueno lo que hacen ustedes, es muy interesante. Y me parece que es lo que Paulo Freire tanto amaba, que era una educación popular que tuviera esto, ¿no? El territorio, la realidad que vive la gente que está ahí. Me parece que eso está buenísimo, ¿no? Sí, también pensar en la importancia de valorar estas historias, estos relatos, de reconocer a las mismas infancias como portadoras de saberes que son valiosos. Totalmente. Y esta posibilidad que valoro un montón que pudimos construir en ese tiempo, espacio, que tuvo que ver con que el Silbón... vuelvo un poquito para atrás. Si Se pensamos puede. a las brigadas educativas Bien. y a la educación popular como posibilidad de transformación, decíamos, política y social, y volvemos ahora al Silbón, el Silbón se transformó, pudo ir más allá de ser un personaje terrorífico o misterioso que pertenece a una leyenda. Se transformó, podríamos decir, en un objeto de estudio. Exacto, claro que sí. pudimos abordar desde las producciones de las infancias, con su escritura, con sus trazos, con sus dibujos, con sus palabras. Y la verdad que fue muy potente. Ahí Y hay, además que es de Venezuela, o sea que también es entender que tenemos tantas cosas en común con muchos otros lugares, ¿no? Y que lo podemos traer y puede compartirse con el bombero, por ejemplo, ¿no? claro. Ahí eso, ¿cómo se piensa? Porque se transformó en un qué, un instrumento didáctico. ¿Cómo era la ida y vuelta de los momentos de planificación? ¿Dónde planifica esa brigada? ¿Tiene momentos de planificación o eso va sucediendo? ¿Qué ratito? Porque entre el aula voy allá, no cobro un sueldo por estar ahí, digo, ¿no? Hay otra motivación desde el educador que desde las educadoras, ¿no? En este caso eran todas educadoras. ¿Cómo era construirlo en un instrumento didáctico en un lugar donde hay un multigrado, donde hay que construir una autoridad, ¿no? Una referencia? Bueno, yo creo que antes que nada era un desafío, justamente por esto, ¿no? Por lo que implica la vida misma, tener que trabajar, tener familia, tener hijos, tener hijas. Pero me parece que ser varias en el equipo nos ayudaba también a poder sostenernos, porque realmente si hubiéramos ido solo con Ari todo el año, creo que hubiéramos terminado mucho más desgastadas. Pero porque también, obviamente, más allá de lo estrictamente pedagógico o didáctico,
son realidades muy duras las que viven los chicos. Y a veces, bueno, uno dice, bueno, no puedo abordar todo esto, me supera, no sé qué hacer, pero siempre hay algo que se puede hacer. Que los chicos tengan autoestima, decirles que uno los quiere mucho, que son lindos, que no es algo menor. Puede parecer algo medio banal, si se quiere, pero no es para nada menor. Darles lugar a que ellos les cuenten a ustedes, por ejemplo. Escucharlos, Muy escuchar a importante. los pibes, escucharlos. ¿Y qué pasa con las familias? ¿Tienen acercamiento ustedes a la familia? Y ahí vamos a eso, pero quería terminar con esto que decía Pancho. Nosotros lo que hicimos fue, desde el día 1 armamos un drive para ir sistematizando los encuentros. Registrarlo, aunque sea poquito, un párrafo, pero tratar de contar quiénes estuvieron, qué pasó, sistematizarlo. Y después, en base a estas cosas que íbamos viendo que surgían, ya sea la historia del Silbón u otros emergentes, o ver que había un nene que había dejado de ir a la escuela, o que tenía un hermano que no estaba yendo a la escuela, o bueno, ese tipo de cosas, tratar de sistematizarlas para tratar de abordarlas también. Y nos fuimos manejando así, y así planificábamos también. Tuvimos algunos encuentros presenciales con las chicas, que nos hicimos ahí un lugarcito y nos encontramos para hacer un balance y para poder planificar y proyectar. Nos habremos reunido 5 o 6 veces más o menos en todo el año, que parece poco, pero en realidad fueron encuentros muy fructíferos. Claro. Y semanalmente nos manteníamos en contacto y Claro. por lo general lo que sucedía era esto, contarnos, hoy pasó esto y se me ocurre que podemos hacer tal cosa, pero estoy un poco perdida, ¿cómo podemos seguir? Y siempre había alguna que tomaba la posta y buscaba darle un poquito más de forma a eso. Qué bueno. Claro. Y con respecto a las familias, lo que hicimos también a mitad, más o menos a principio de año, fue convocar una reunión de familias para conocernos, para que sepan quiénes éramos, para tantear un poco ahí qué onda el entorno de los pibes y de las pibas. Y en concreto fueron 3 mamás, pudimos generar ese encuentro. Para toda la cantidad de chicos que iban, no fueron tantas familias, pero bueno, fue importante igual porque nos conocen, saben quiénes somos y nosotras las conocemos y tratamos ahí de empezar a tejer un vínculo. Y también algo que no es menor, que me parece que es importante decirlo, que nos pusimos en contacto con la escuela primaria a la que van la mayoría de los chicos de ahí del merendero, y estuvimos hablando con la directora, que siempre se mostró muy, muy predispuesta y muy abierta a escucharnos y a poder dar una mano, pero también es una directora sobrepasada, ¿no? Porque lo que nosotros veíamos en el comedor con 8, 10, 12 chicos, ella lo ve con 300, Y entonces sí, claro. era difícil, pero tratamos ahí por lo menos de formar parte de una red más amplia que la nuestra. Sí, sí, por ahí comentar como algo que es completamente diferente a la dinámica de la escuela, es que creo que no hubiésemos encontrado otro modo de reunirnos con estas mamás si no era convocándoles formalmente, porque lo habitual es que las infancias, así sean las más pequeñitas, se acerquen solas a ese espacio sociocomunitario. Claro. Muy pocas veces se acercaron las mamás a acompañarles. Así que bueno, si bien fue ese único encuentro, fue muy lindo conocerlas, se mostraron, la verdad que muy permeables a nuestra presencia ahí, que eso es un montón y está buenísimo. Pudieron compartir sus preocupaciones, sobre todo en relación a la escolaridad. Y lo que quisiera también destacar es que ese encuentro, me acuerdo que fue súper pensado, planificado, desde cómo hacemos la convocatoria, si hacemos un cartelito. Le pedimos a la referente, si mal no recuerdo, que hiciera circular la convocatoria. Las esperamos con unos presentitos porque realmente queríamos que sintieran que las estábamos esperando. No era una reunión porque sí. Claro. Ujú. ¿Y Muy cómo? bueno. Porque uno desde la escuela común, ¿no? La escuela formal, ¿no? La educación formal, tiene algunos elementos coercitivos para convocar, ¿no? Y demostrar la autoridad, digo, la autoridad como cohesión y como coerción. No estoy en contra de la autoridad ni nada por el estilo en este sentido. Es más, Freire habla de la construcción de la autoridad, pero ¿cómo se construye ahí? ¿Qué pasa? Porque ustedes
las llamaron, convocaron, ¿y qué era lo que las ponía en el lugar de educador y educando? En este sentido de las familias, ¿no? También, y de los chicos, las chicas. Yo creo que de alguna manera fue gracias a nuestra intervención en concreto con los chicos y con las chicas que las familias nos empezaron a tener más como una referencia, si se quiere. Después la mamá de uno de los nenes, por ejemplo, nos escribió porque no conseguía turno con un fonoaudiólogo, ¿no? Entonces digo, también que entiendan que nuestro rol ahí eso, que tratamos por supuesto, de ser una autoridad, porque me parece que también marcar límites, por ejemplo, es parte de una tarea pedagógica que es importante, que no es que porque sea educación popular van y hacen lo que quieren, pero me parece eso, que ya sabían, nos conocían, y algo que nos dijo la referente ahí del merendero, es que gracias a la intervención que hicimos con las brigadas, las familias se conocieron más, los chicos se juntaron más, porque no tenían espacio de socialización ahí. Claro. Iban, retiraban la comida y se iban, ni siquiera es que se quedaban. Entonces nosotros poder ir y generar un espacio de encuentro y que las familias sepan que tal día y tal día vamos y que se acerquen las mamás a decirnos, no consigo turno con un fonoaudiólogo, era de alguna manera marcar una pequeña autoridad y decir, bueno, yo acá algo puedo llegar a hacer, ¿no? Pienso eso, Ari, no sé. Aparte es como mover toda una comunidad, es poner en movimiento realmente, ¿no? Con tantas funciones que se hacen en una comunidad, tantas necesidades. Claro, ustedes me parece a mí que obraron casi como un eje, ¿no? Como algo que permitía ir como ordenando algunas cosas por ahí. Sí, fuimos desde un lugar de plena disponibilidad. Con disponibilidad es no solo el tiempo que estás ahí. Es decir, realmente estamos acá disponibles para las infancias. Si ustedes como mamás necesitan algo, se pueden comunicar. Y bueno, de hecho, una de las mamás se comunicó. Creo que esa fue un poco la clave, esa disponibilidad. Es un proceso que llevará también mucho tiempo y paciencia de ustedes también, porque evidentemente es mover muchas cosas, ¿no? Como transformar muchas cosas. Esto de que ya no es un merendero solamente, no. Ahí hay toda una organización social que se ocupa de otras cosas, hay chicos que hacen otras cosas, además de esperar la comida. O sea que realmente hay una riqueza como para ir descubriéndola, como fueron descubriendo ustedes cómo sabían esta leyenda, cómo se la contaron, cómo los guiaron para ver dónde estaba el silbón. Bueno, eso es interesantísimo. Y ahí la brigada, ¿cuántas veces iba? ¿Iban siempre las mismas? ¿En todos los encuentros? En el caso de este espacio en particular, íbamos 2 veces a la semana, 2 horas, que siempre por ahí se extendía un poquito más. Bueno, y el grupo sí se mantuvo bastante durante todo el año, sí, casi. Sí. Íbamos por lo general 2 o 3 por día. Tratábamos de no ir solas, porque realmente, como decía la negra, es muy compleja la tarea por la heterogeneidad del grupo, por las propuestas que llevábamos y las propuestas a las cuales teníamos que estar disponibles también para recibir, así que siempre era por lo menos 2 estar. Y una cosa que está bueno contar también es la intervención que hubo del IFD 12, que se preparó un proyecto de extensión que se llamaba Didácticas desde el barrio, Educación Popular desde la cuna, porque era para estudiantes que estaban cursando el profesorado en nivel inicial. Y ese proyecto de extensión consistía en que las prácticas que hicieran los y las estudiantes fuera armar juegos y preparar dinámicas para el Día de las Infancias para los merenderos. Entonces los estudiantes fueron, prepararon y nos dejaron un montón de cosas de todo tipo,
para eso, para tener recursos lúdicos también, Claro, porque claro. no teníamos nada, entonces nos vino re bien todo, la verdad. Así que súper agradecidas por eso también. Y creo que fue una gran experiencia. Sí, además me imagino para los chicos que están cursando esto, poder ir realmente al lugar es lo necesario, porque si no muchas veces no salen con ideas geniales, pero no reconocen un lugar concreto. Entonces ahí aparece todo, lo lindo, lo feo, lo bueno, como dicen ustedes. Sí, con todas las todas complejidades las que implica, dificultades, todo lo que significa. por supuesto. Así que seguramente ha sido muy valioso, me imagino. Yo creo que sí. Cuántas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y la verdad, Es increíble. ¿Y cómo continúa? ¿Cómo cierran el año y cómo continúa esto? cerramos el año haciendo un balance en general, siempre desde las brigadas educativas, por lo menos acá en Neuquén, tal vez en otros lugares no lo hacen de esta manera, pero no es que esté bien o mal, sino nuestra dinámica acá fue tratar de hacer un balance con compañeros y compañeras de las organizaciones sociales que llevan adelante estos espacios sociocomunitarios y entre brigadistas también, porque para mucha gente también era la primera experiencia participando en este tipo de espacios por fuera de la educación formal, donde no hay ART, donde no hay nada, solo hay buena voluntad y ganas de transformar las cosas y era importante también para nosotros como coordinadores de estos lugares, de estos espacios, digo, educativos, poder escuchar también qué les pasó, qué sintieron, si tuvieron miedo, cuáles miedos tuvieron, qué pasó con el silbón, ¿no? Digo, a todo eso también darle lugar a la escucha. Y yo creo que el balance fue muy positivo, digo, dentro de todo lo que es el contexto, ¿no? Pero me parece que tratar de humanizarnos, ¿no? Y de pensar que podemos hacer algo más allá de, no sé, de que a veces uno se frustra y piensa que nada es suficiente y demás, y que por supuesto que hay cosas que no corresponde que las hagamos nosotros. Creo que en este momento particularmente el balance positivo fue habernos encontrado con los pibes y con las pibas, haber podido acompañar sus trayectorias educativas, haber podido tender un vínculo también con la escuela pública, entre otras cosas. Y bueno, sobre todo impulsar la solidaridad, porque creo que hay cosas que no se van a arreglar cuando se arregle la macroeconomía o cuando no haya inflación. Me parece que el tejido social está roto a unos niveles muy profundos y que todo aquello que hagamos para tratar de recomponerlo siempre va a ser bueno. ¿Y cómo sigue ahora esto? Buah, En una breve. pregunta tipo Majul. Para la segunda Así. parte. Puntualmente con la resistencia, con este espacio en el que estábamos nosotras, estamos ahora reorganizando. Puede que continuemos en el mismo espacio, como puede que participemos de otro. Ah. Pero la idea es poder seguir sosteniendo las brigadas educativas en las distintas organizaciones que nos reciban, que nos cobijen. Y esto siendo dos profesionales que están, digo, o educadoras que están también en la escuela pública o en instituciones públicas. ¿Cómo fue? ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué aprendieron de ahí? A mí lo que se me hace figura de vuelta es esta idea del mapa vivo que les comentaba cuando hablábamos del silbón. Creo que en lo personal mi mayor aprendizaje tiene que ver con eso. Con haberme encontrado con la posibilidad de explorar un territorio que la verdad de otro modo no hubiese llegado, no me hubiese acercado. Si bien siempre tuve la inquietud, nunca lo había llevado a la práctica. Entonces, poder construir ese mapa vivo, el estar en contacto con las experiencias, con las vivencias de quienes habitan ese territorio, fue de una gran riqueza.
el aprendizaje en relación a la flexibilidad, porque ya como docente estoy acostumbrada a la flexibilidad de las planificaciones, pero en estos nuevos territorios, por lo menos para mí, fue mayor el desafío. Y después, bueno, siempre tener como norte esta idea de que cada encuentro es un acontecimiento, ¿no? No es un procedimiento, como dice Alfredo Jerusalinski, que es un psicoanalista argentino. Es eso, cada encuentro que sea un acontecimiento, que es único, esta idea de te estoy esperando, estoy acá para vos. Tal cual. Y yo personalmente, desde lo que me toca, que es la materia de lengua y literatura, un poco recuperando esto que decía Ari de la flexibilidad con las planificaciones, de que muchas veces las cosas no salen como uno espera, pero que igual puede estar bien y pueden surgir cosas ahí. Y sobre todo aprender de lo que es la escucha, de la escucha, de poner en valor realmente los saberes que ellos mismos traen, de ver cómo se le puede dar lugar a eso sin que sea ni infantilizar lo demás, ni decir, bueno, qué lindo, bueno, ahora vamos a lo importante, ¿no? No, es importante también. ¿Qué tienen ellos para contar? Y sobre todo, fortalecer el autoestima de los pibes y de las pibas y fomentar estos lugares de encuentro, me parece que para mí es el gran aprendizaje. Tratar de... No sé, me emociono. No, de que ellos sientan que lo que hacen y lo que saben es importante y de que vale la pena transmitirlo. Hermoso. Bueno, nosotros cuando terminan de contarnos tantas cosas y darnos estos tiempos que no les sobran a ninguna de ustedes los tiempos para hacer estas grabaciones, les hacemos un regalo, Pancho y yo. La idea siempre es que sea algo de literatura, una poesía en general, y que sea una obra plástica, y que sean siempre, por lo menos, latinoamericanos. Aunque sea nosotros tenemos que tratar. Bueno. La patria grande, ¿no? Sí. Tratemos. Bueno, les leo primero el poema, que bueno, esta vez Pancho lo trajo y me pareció hermoso. Ojos color de sol, un fragmento de una canción de Calle 13, y dice así. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos, en la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Esto hay uno para cada uno. Laura. Muchas gracias. Qué lindo. Y además, bueno, elegimos a Bernie. Hermoso. Hay uno para cada uno. Los dos quisimos mostrar no solo al Juanito, sino también esas maestras que iban y se metían en las villas a mostrarle a los chicos con sus pobres medios todo lo que podían. Así que bueno, para cada una, no sé, los doy así. Muchas gracias. Hermoso. Gracias a ustedes porque la verdad que cada grabación para nosotros es un aprendizaje enorme por todo lo que nos traen, nos cuentan. Esta es la columna, empieza con ustedes la columna 2, que vamos a intentar que se vea mucha cosa de la práctica de los territorios. Les contaba que vos contabas esto de que hay muchas personas grandes también, que no son solamente chicos. Y bueno, vamos a ir usando un poco con la ayuda de ustedes, de todos los brigadistas, cosas interesantes que ustedes se dan cuenta que hay por ahí.